Que Dios les bendiga, hermanos. Yo no sé vosotros, pero yo ya tenía ganas ya de que llegue este día. Y bueno, a veces estamos un poquito escasos de coinonía, de estar con los hermanos. Yo añoro los tiempos cuando nos juntábamos, sobre todo en la casa de Ariel, no por el asado que hacía Ariel, sino por estar con los hermanos y estar ahí. Y bueno, y dicho esto, también quería decirles que procuremos entre nosotros, yo sé que lo hacemos, de quedar, amén, de quedar para salir, quedar para compartir tiempo juntos, amén, porque en la fraternidad es donde nutrimos, donde Dios se glorifica también y nos ministra, amén. Así que bueno, queridos hermanos, como no tenemos un tiempo muy amplio, vamos a ir directamente a la palabra del Señor y no sin antes orar, amén. Vamos a orar y para presentar esta reunión al Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias, mi Dios, porque nos permites estar juntos. Sabemos que el tema del Señor del virus, que realmente nos hace ponernos en guardia, nos hace, Señor, tener que tomar decisiones y obrar de alguna manera, pero sabemos que detrás de todo esto estás tú, Señor. Oramos, Padre, para que todas las circunstancias, las situaciones, Dios, que vivamos, tú siempre seas el que tenga el control, Dios, de nuestra vida, tanto a nivel de iglesia como a nivel particular. Te quiero pedir en esta mañana, Dios, que tú te glorifiques, Dios, como tú sabes hacerlo, Padre. Que tu nombre hoy sea glorificado y que la palabra que vamos a oír, Señor, ministre en nuestras vidas y que podamos salir con un poquito más de luz de cómo hemos entrado, Señor. Tu palabra es bendita en sí mismo y oramos para que me des de nuevo y gracias para hablar de ti como debo de hablar, Señor, y que tu palabra corra, Señor, y que pueda ministrar nuestras vidas. Señor, bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Dios, que en esta mañana seas tú el protagonista de todo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a los que han llegado recién. Que Dios les bendiga a todos. Y vamos a continuar con la serie de Primera de Pedro, porque vamos a ver unos 5 versículos en la cual prácticamente cada versículo viene a dar una enseñanza en particular. Son las riquezas de la gracia de Dios, son los aspectos, sobre todo los aspectos que nosotros como cristianos debemos vivir, ¿sí? Y que a veces o no las sabemos o nos olvidamos y vivimos en la tierra como si fuéramos a vivir 500 años, ¿sí? Y vivimos como si nunca nos fuéramos a ir y mucho menos como si nunca fuéramos a rendir cuentas a aquel que constantemente nos está viendo y sabe constantemente todo lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras actitudes. Así que bueno, en esta palabra que está en Primera de Pedro, y vamos a continuar a partir desde el versículo 17 al versículo 22. El apóstol Pedro tiene la particularidad de que la manera de escribir que tenía es de que realmente la palabra de Dios, si bien es inspirada por Dios, pero en unos cuantos versículos ahí puede sacar un manantial de enseñanza para nuestras vidas y es por esa razón, entre otras, que he decidido, de parte de Dios orando, he sentido el deseo de poder compartir las epístolas del apóstol Pedro, ¿no? Y miren lo que dice a partir del versículo del 17 al 22. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense el manantial que hay en estos pocos versículos. Y el apóstol Pedro sigue hablando cuando comenzamos en el capítulo 1, el apóstol Pedro sigue hablando de aquellos aspectos que nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta, no solo de nuestra vida personal, espiritual, sino de saber y conocer lo que Dios, la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque lamentablemente el grueso del cristianismo moderno no sabe realmente la obra que sabemos que Dios nos salva. Sabemos que Cristo murió en la cruz, amén. Pero sabemos el valor que tiene la sangre de Cristo, sabemos lo que es realmente, que esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Aspectos del pecado de la persona, que muchas veces no es lo que nos separa de Dios, no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y hacemos en base a lo que somos. Y ahí viene una confusión en que hay personas que dicen, bueno, como yo hago cosas malas, voy a empezar a hacer cosas buenas para acercarme a Dios, aunque Dios nos pide, ¿verdad? Que vivamos en esas obras que Él preparó de antemano para que tuviéramos en ella. Y se acuerdan que de las dos predicaciones anteriores que estuvimos hablando, el apóstol Pedro enfatizaba el entendimiento, es decir, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, seamos entendidos en la palabra de Dios, entendidos en los tiempos, que no seamos neófitos y no seamos inconstantes, como dice Pablo, ¿verdad? Movidos por todo viento de doctrina, sino que verdaderamente nuestra mente, que es lo más cerca que tenemos del mundo espiritual, sea llena de la palabra de Dios, para que no seamos inconstantes en nuestros caminos. Hablaba de la obediencia. No se entiende un cristianismo sin obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios, recuerda, es aquello cuando la obediencia que Dios más pesa, que más le va, más valora, es aquella que aún cuando no entendemos ciertas cosas de parte de Dios, y aun cuando nos cuesta poder hacer, aún entendiendo que hay que hacerlas porque Dios nos los pide, nosotros obedecemos al Señor. Y eso por amor, es un vínculo, ¿no? El vínculo perfecto. Y luego hablaba de la santidad, ¿sí? Que vivamos así como Él es santo, ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Por lo cual la santidad tiene que ver con lo que hablamos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Esa es la plenitud del ser humano y es en la cual Dios nos pide santidad. Amén. Y ahora el apóstol Pedro sigue hablando y en el versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga a cada uno según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Resalta un poco cuando dice y si invocáis, es decir, nosotros como cristianos todos sabemos, mayor o menor medida, la gracia de Dios y que estamos aquí por su gracia, por su paciencia con nosotros y demás. Pero muchas veces, lamentablemente, nosotros traemos a los pies de Cristo en nuestras vidas un montón de cosas que traemos del mundo y de la religión que antes abrazábamos y que nos las tenemos que ir quitando a medida que pasa el tiempo y los años, vamos creciendo, nos vamos desarrollando en el conocimiento de Dios y nos vamos quitando todos aquellos aspectos, aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas que hemos heredado del entorno en donde hemos venido. Conociendo eso, dice el apóstol Pedro: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno. Ahora viene lo que es el tema. Vamos a hablar de 5 cosas en estos versículos que vamos a ver. Lo primero, el temor de Dios. Lo segundo es el pecado original. El tercero, el valor de la sangre de Cristo. La predestinación. Y por último, una vez más, cómo la palabra de Dios vuelve a insistir y vuelve a enseñar de que el amor y la verdad no están separados. ¿Sí? Lo primero, querido hermano, es el temor de Dios. Ahora, para sorpresa mía, cuando todos sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos pide que vivamos en temor, ¿verdad? Dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Pero sin embargo, ¿se acuerdan cuando en Mateo 25 qué le pasó a ese siervo que Dios le dio un talento para que fuera, lo negociara y sacara intereses?
¿Ustedes se acuerdan que le dijo ese siervo a Dios al Señor cuando vino a buscar los intereses? Que tuve miedo y lo hago. Tuve miedo porque sabía que eras hombre duro y que recoges donde no ciegas. Y aquí pues, te lo escondí, toma lo que es tuyo. Tuve miedo, miren, realmente la palabra temor, que es en griego la palabra fobeo, de viene fobia, ¿sí? La palabra que emplea aquí es fobia, es fobeo. Conducíos con miedo todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y a mí me hizo la cabeza así, porque uno sabe lo que es el temor reverente, el respeto, ¿verdad? Y otra cosa es el temor, el miedo que te colapsa, que te paraliza y que no te deja mover, que es verdad. Pero lo cierto es que la palabra de Dios no hace distinción. Lo que sí hace distinción es en la actitud, es decir, es en la motivación que nosotros tenemos en cuanto al temor que nosotros tenemos de Dios. Otro personaje en la historia que también a Dios le dijo, tuve miedo y me escondí, ¿se acuerdan quién fue? Adán. Y la verdad que el personaje de Adán es único en la historia de la humanidad. Por eso cuando nosotros muchas veces hablamos o se debate del tema de que si la salvación, de que si la predestinación, etcétera, etcétera, a veces ponemos a Adán como ejemplo, pero es que Adán llegó a transgredir la ley de Dios, aún viendo con sus propios ojos a Dios, andando con Dios en un lugar que ningún ser humano en la historia llegó a conocer, y a pesar de eso transgredió la ley de Dios. Por lo tanto, por eso el acto seguido vamos a hablar de lo que es el pecado original, porque la palabra de Dios aquí lo dice, pero el tema es que él tuvo miedo. Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se escondió de la presencia de Dios. La cuestión, querido hermano, que en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, lo tengo anotado el versículo aquí, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mas el Señor nos dice a través del apóstol Pedro que vivamos todo el tiempo de nuestra peregrinación en temor de Dios. Es un temor, ¿quieren que les diga una cosa? Ese temor reverente a Dios, que es miedo. Por ejemplo, en Hebreo 10:31, ¿sabes cuando la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo? La palabra horrenda es la raíz de fobia, miedo pavoroso, cosa de terror y de pavor, de miedo, es caer en manos del Dios vivo. Y ahora lo que me llevaba a pensar a mí es lo siguiente. Aunque parezca algo tan sencillo, ¿saben que lamentablemente dentro de lo que es en torno a seguir los pasos de Cristo, básicamente existen dos motivaciones que nos hacen a los hombres acercarnos a Dios? Una es el amor reverente, el amor que nos lleva a mirar a Dios con es mi Padre. Y me tiemblan las rodillas. Y tengo ese temor de que lo que salga de mi boca, que sea realmente, que glorifique su nombre, mi manera de vivir y demás. Pero la otra es el miedo al infierno. Porque dudo que haya muchos religiosos que abracen un tipo de cristianismo, de que se mantengan firmes aún sin conocer a Cristo, sin haber nacido del Espíritu, no sea por otra cosa que por un miedo como Adán en el Edén y como el siervo con el talento que fue y escondió lo que era de Dios y en la cual Dios mandó a que lo trabajara. Es decir, porque la fe tiene que ver con la regeneración, tiene que ver también con el producir. Yo he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando nosotros no llevamos fruto de parte de Dios es porque estamos guardando, estamos escondiendo, estamos realmente paralizados en la vida espiritual.
Y ahí la actitud correcta donde se conoce, se sabe que alguien ama a Dios, como acabamos de leer, que el amor echa fuera el temor, ese temor de pavor, de saber de que Dios es fuego devorador, no es solamente amor. Y de que hay muchos que se están yendo al infierno y Dios lo sabe. ¿Sí? Y que muchos religiosos que lamentablemente, y aún en los días de hoy, aún yo creo que con más razón todavía, con más razón, siguen a Cristo por motivaciones que son equivocadas, que son erróneas. ¿Sí? Entonces, hermanos, a veces los cristianos nosotros nos movemos como que a veces no nos importa ofender a Dios. A veces vivimos la vida como que Dios me va a perdonar un día. Yo voy a decir una cosa, y esto no voy a entrar a ahondar en esto, pero la dejo caer. Pero saben, cuando Dios dice que Dios es fuego devorado, y cuando dice, miren, quiero que vayan conmigo a Hebreos, y vamos a leer este capítulo 10 de Hebreos, y vamos a leer por encima un detalle, porque nosotros los cristianos pensamos, ¿sabes qué pensamos yo primero? Que cuando el día que estemos en la presencia de Dios, como que el tribunal de Cristo no tiene nada que ver con el fuego, no tiene nada que ver con que muchos recibirán pérdida, y que como que cuando estamos en la presencia de Dios están a los impíos por un lado, ardiendo en el infierno allí, y nosotros de rositas. Ay, Señor, ya sabías que me estabas esperando, aquí estoy. Nosotros vamos a pasar por un fuego, que es un fuego devorador, que es un fuego consumidor. Con la diferencia del impío de que el fuego purifica o consume. Pero nosotros pensamos que el juicio de Dios es o te vas al infierno o te vas al cielo, sin más. Como que el castigo del infierno es igual para aquel que ha sido una excelente persona, incluso mucho mejor que muchos cristianos, se irá al mismo sitio, con el mismo hedor de fuego, con el mismo condenación que aquel que ha sido un criminal toda la vida. Y van a recibir lo mismo, porque allá estarán. Y nosotros estaremos en la gloria, no habremos pasado por nada. Y yo puedo asegurar, queridos hermanos, que vamos a oler a ceniza, aunque vayamos al cielo. Porque muchos serán salvos así como por fuego. Miren lo que dice Hebreos 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya necesidad. No, perdón, ya me parecía a mí, no. Es versículo 26. Del capítulo 10, versículo 26, digo ya. 26. Aquí hay algo que no concuerda. Miren, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. A los adversarios. El que viola la ley de Moisés, recordemos que es una carta escrita, ¿verdad?, a estos judíos cristianos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Ahora viene para nosotros. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Por lo tanto, el temor que a mí me pide cada día el Señor es, Julio, no pienses que tus cosas que haces, que sabes que a mí me ofenden, van a pasar desapercibidos delante de mi presencia. Y yo no te voy a dar una collejita atrás y ven al reposo eterno con una simple colleja en la cabeza y nada más. Vamos a experimentar el fuego de Dios, el mismo fuego que consume y reduce a ceniza a aquellos
que durante toda la vida han vivido a espaldas de Dios, ese mismo fuego es el que nos va a pasar, la lista nos va a pasar por la criba. Y ahí se verá de qué material estamos hechos. Si de oro o de plata, por eso sigue diciendo que hemos sido rescatados por Dios, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y eso a mí me debe infundir miedo. No un miedo de esconderme en la presencia, no, al contrario. Acercarme a Dios confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero ay de las palabras ociosas que salen de nuestra boca, porque de ellas hemos de dar cuenta. Y no dirá, Julio, ¿por qué has dicho esto? Venga, pasa. Voy a experimentar el fuego. Y posiblemente, que el fuego mostrará en la presencia de Dios, que Él es el fuego, ese fuego consumido, mostrará verdaderamente el nivel de galardones que yo recibiré el día que yo esté en su presencia. Amén. Entonces, tengamos ese miedo, ese temor reverente a Dios y andemos en este peregrinaje que estamos de paso, que muchas veces nos olvidamos, que trabajamos, vamos, venimos, hacemos nuestros negocios, nuestras metas y demás, y están bien eso, pero sin olvidar de que un día todo eso se va a quedar aquí. Y que acto seguido lo que nos espera, amén hermano, porque la glorificación de la carne es la purificación de la carne. Y es que para que yo pueda estar todo mi ser, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado, para que yo pueda estar totalmente en la presencia de Dios y no ser consumido por su presencia, que es el fuego. Que verdaderamente yo tenga menos cosas que se vayan a quemar como jarasca, paja o heno, y que haya un poquito más de oro, plata o piedra preciosa en mi vida, en mi carácter y en mi vida espiritual. Y yo lo digo como el primero, hermano, porque a veces aquellos que creemos firmemente en la gracia de Dios nos relajamos. Y hay como un cierto relajamiento, y es verdad, no es para menos, porque no es de extrañar que los hijos de las tinieblas sean más sagaces que los hijos de la luz. Porque hay un relajamiento, un decir, ya estoy en la gracia, estoy en el reposo del pueblo de Dios. Ahora bien, seguimos leyendo, dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Miren, querido hermano, lo primero es, ¿cuántas veces, no sé si todos, pero la mayoría nos olvidamos de dónde Dios nos sacó? Y al olvidarnos de dónde Dios nos sacó, sabes que muchas veces puede parecer algo simple, pero cuando nosotros miramos al mundo, no lo miramos como pez que hemos sido. Hablo de manera figurada. Saben que Jesús vino a pescar, ¿verdad? Y que nos hizo pescadores de hombres. Y que hemos sido pescados por Dios, no con un anzuelo, sino con red. Y que ahora estamos pero ahora ya pensamos como pescador y no pensamos que esa gente, nosotros no somos tan distintos que ellos. Padecemos lo mismo, tenemos que estar peleando con el pecado, tenemos que igual. Y nos creemos tan distintos en el sentido de que es que nosotros vamos a la gloria, ellos van a la perdición. Y predicamos el evangelio de decir, bueno, vamos a que la gracia de Dios les alcance, pero Dios quiere que la gracia de Dios no nos deje nunca, es decir, que nos alcance todos los días a nosotros también. Pero sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, ¿sabes qué significa la palabra vano o vana? Sin valor. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy siguen viviendo una vida sin valor? ¿Y qué significa una vida que no tiene valor? Es una vida que no está centrada en Cristo. Porque el único valor que tiene realmente en la vida de un ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios. Nuestra vida debe ser cristocéntrica y teocéntrica. Es decir, técnicamente hablando, debe dirigir todas mis metas
deben estar a los pies de la cruz. Mis anhelos, mis deseos. Y si no es así, debo ir creciendo en ello. Por eso yo menguo, y Dios va creciendo, debe ir creciendo en mí. Por lo tanto, sin olvidarme de dónde Dios me ha sacado, querido hermano, y sabiendo de que aún siendo cristiano, yo puedo vivir una vida vana, y que lamentablemente el día del juicio se probará y se dará cuenta de, a ver, esto es hojarasca, esto es hojarasca, esto es heno, esto es paja, uy, aquí hay una piedrecita, qué bueno. Chamuscado, negro, carbonizado, entraré ahí. ¿Sí? Pero, hermano, ¿saben? No me acuerdo quién le decía a un hermano que yo hubo un tiempo en mi vida espiritual que yo me di cuenta de las cosas que yo me estaba perdiendo en Dios. Que cuando los pastores constantemente insistimos, hermano, venga, conságrate a Dios, rinde tu corazón a Dios, humíllate y tal y cual, no es tanto porque, bueno, Dios lo pide, Dios es grande, Dios es santo, sino porque no sabe los beneficios que nos estamos dejando, el gozo, la plenitud de vida, la alegría, las ganas de vivir, las ganas de esa sencillez de Dios que tira por tierra todo lo complicado que es el ser humano. Porque somos muy complicados, y sobre todo en el mundo occidental. Y esa sencillez, por eso a veces es de envidiar la sencillez de un niño. Que mientras los padres están ahí, o discutiendo entre ellos, o peleando por cuestiones económicas porque no llegan al final, el niño sabe que va a tener su plato de comida y es el más feliz del mundo. Y que Dios dice que seamos así, como niños. Y ahora dice que esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Aquí hay una cuestión interesante, porque así como en Hebreos 12 habla de que así como vuestros padres terrenales os criaban o enseñaban según su parecer y le venerábamos, ¿cuánto más no vamos a darle la gloria a Dios de su disciplina y de su corrección aquí en la tierra? Eso tiene que ver con la crianza, pero lo cierto es que estoy totalmente convencido que la mayoría de los cristianos sobre la faz de la tierra, o una cantidad de cristianos, cree que nosotros nos convertimos en pecadores porque pecamos. Entonces Dios te dice, es que tú has hecho esto, y es que tú has hecho lo otro. Y yo te he pedido amar a Dios con todo tu corazón, y tú no me amas con todo. Por lo tanto, yo te voy a juzgar a ti. Sea un hijo o sea un incrédulo. La palabra de Dios revela que nosotros pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre caído, por eso 1 Corintios habla del hombre natural. La naturaleza no puede hacer otra cosa que pecar. Por eso en la salvación lo único que podemos contribuir en la salvación es el pecado. No es ni la fe, no es la obediencia, no, es el pecado para que la gracia abunde. Porque en cuanto más peca, más el pecado, la gracia sobreabunda. Y tenemos que entender, queridos hermanos, que lo que yo soy es lo que Dios valora y pesa en su presencia. Ahora, un hijo de Dios, las cosas viejas es una nueva criatura. O sea, cambia su ser, cambia su esencia, cambia su genética. Cambia la genética de Adán a la genética de Cristo. Ahora ya tenemos la mente de Cristo, ya no tenemos la mente de Adán, no regenerada y saturada por el pecado, y una mente que está atorada, que no puede ir más allá porque no tiene la luz del Espíritu. Pero nosotros como cristianos, queridos hermanos, ya hemos como que pensamos que ya por el mero hecho de estar posicionados en Cristo, de ser hijos de Dios, las cosas van a venir como el maná en el desierto con Israel. No, querido hermano. Por eso el apóstol Pedro dice, claro, si vosotros invocáis, y le estaban invocando a Dios, porque si no, no hubiese dicho eso, a aquel que no hace acepción de personas y que nos va a juzgar según nuestras obras,
conducíos en temor todo el tipo de peregrinaciones. Y eso lo dice porque no todos estaban conduciéndose con temor en esta peregrinación. Y eso es miedo delante de Dios, es realmente un miedo reverente, es un saber que no va a haber una coma, ni una tilde, ni un ápice de mi vida que pasará desapercibido delante de Dios. Y la cara que se nos va a quedar cuando el Señor nos pase, ¿verdad? Lista, y que diga, pero eso va a ser duro. Ahora bien, dice que recibimos de nuestro Padre no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Ustedes se acuerdan 1 Corintios 6, 19 cuando hemos sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestra carne y en vuestro espíritu, el cual no son vuestros, sino de Dios. Ahora, en el original no aparece el glorificar en vuestro espíritu. No sé si realmente eso está basado en los textos recibidos, en los textos receptos u otros textos, pero el tema es que, por lo menos, en algunos manuscritos no aparece el glorificado en el Espíritu, porque se supone que nosotros debemos glorificar y glorificamos en el Espíritu de Dios en el momento que nacemos de nuevo y andamos en Él, ¿sí? Como decía Romanos 8, que el que vive según la carne, si vivís según la carne moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, glorificar en la carne, dice 1 Corintios 6, 19 y 20, glorificad a Dios en vuestra carne, la cual hemos sido comprados por precio. Pero aquí dice que el precio no es oro ni plata. ¿Y saben por qué dice eso? Porque está dirigido, ¿verdad?, y muy bien a nuestra vida. Porque a veces, miren, nosotros los hombres, más allá de conformarnos a la mente y a los caminos de Dios, intentamos directo e indirectamente que Dios se amolde a mi mente, a mi forma de ser, de ver y a mis caminos. Señor, bendice mis caminos. Hágase mi voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no? Ese es nuestro Padre nuestro, y lo decimos inconscientemente. Pero sin embargo, en el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo, querido hermano, todos sabemos el valor que tiene, pero ¿qué simboliza la sangre derramada en la cruz del Calvario? Y de un cordero sin mancha y puro. Como dice John MacArthur, que dice que la cruz de Cristo, más allá de mostrar lo mucho que vale el hombre, lo que muestra es lo pecadores que son y lo ruin que son, que tuvo que morir un ser inocente para podernos salvar. No tanto el valor que tiene el hombre para Dios, que lo tiene, sino más bien el amor de Dios que tiene el hombre porque envió, y lo horrendo que es el pecado, para que no hubiese ninguna otra cosa que no sea Cristo el que pudiera pagar por nuestros pecados. O sea, es tremendo la sangre de Cristo. Ahora bien, Apocalipsis 7:14 dice que, vamos a leerlo porque es muy interesante esta porción. Apocalipsis 7, a partir del 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son los que están vestidos de ropa blanca? Los creyentes, ¿verdad? Dice, como dice Efesios 4:22, que vestido de nuevo hombre creado según Dios, ¿no? En santidad. Dice, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, cristianos que han salido, curioso, ¿verdad?, que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Miren, en el momento de la gran tribulación, que esto es un tema ya para otro estudio, que lo vamos a dar,
el tema de la gran tribulación, cuando Jesús habló acerca de la parábola de esa mujer que insistía al juez injusto que le hiciera justicia, ¿se acuerdan de esa parábola? Que el juez dijo, le haré justicia porque no desea que viniendo de continuo me canse, ¿verdad? Agote mi paciencia. Y le hizo justicia a la mujer. Esa parábola Jesús la estaba diciendo en base a los que los cristianos van a vivir en la tribulación. O la gran tribulación, o la tribulación que ustedes quieran ponerle. Porque ¿qué cristiano no pasa por la tribulación si es la constante del pueblo de Dios en la historia del... O sea que no nos debemos de extrañar si hay alguna gran tribulación o simplemente tribulación. El hecho es de que dice que la mujer constantemente rogaba a Dios, al juez, que el juez le hizo justicia. Ahora bien, en ese momento, miren, yo hermano, en esta materia yo era tan iluso que yo pensaba que evidentemente, bueno, esto es una cuestión de que en la iglesia en esto también estamos divididos, ¿verdad? Como en otras muchas áreas. Pero yo pensaba que bueno, la iglesia no estaría, y yo pensaba, fíjense, que yo digo, si la gran tribulación hay personas que se salvan, ¿cómo se salvan si no es por el Espíritu Santo? Y si el Espíritu Santo no está, porque ya no está en la iglesia, entonces ¿por medio de qué se salva? Yo trataba de, porque ya se edificó el templo de Jerusalén, están los judíos en el panorama profético de Dios, entonces en los últimos tiempos ya, entonces Dios, entonces son judíos que serían salvos por la ley. Esto sin haberlo estudiado, eso es una imaginación que yo tenía, me acuerdo cuando yo oía tal. Y no, lo cierto es que no hay otro camino al cielo que no sea Cristo. Y no hay salvación si no es por el Espíritu Santo. Esta gente, cuando dice que lavaron sus ropas y la han emblanquecido con la sangre de Cristo, son aquellos hermanos que si esa gente que esté pasando por esa gran tribulación como nunca la hubo, después de haber pasado esa experiencia, si se pudieran trasladar en el espacio del tiempo y vivir junto con nosotros ahora, ¿cómo vivimos el cristianismo nosotros? Dirías que esta gente no tiene ni idea de lo que les espera. No tienen ni idea de la batalla espiritual que se les viene. Porque el cristiano será saqueado, encarcelado, perseguido, será asesinado, porque no tendremos un lugar a donde poder reposar y donde poder. Y nuestra seguridad que creemos muchas veces, ¿cuántos hay que confían en que el Estado español es un Estado, al margen del Estado, es un Estado rico, tiene dinero? Y que yo cuando no trabajo paso al paro y cobro un paro y luego tengo ayuda familiar y luego tengo esto y tengo el otro y vivo de una manera. ¿Y cuántos hay que tienen su confianza puesta en que hay un sistema que nos salvaguarda en cierta manera de nuestra forma de vivir? Pero llegará un punto que eso ya no está. Y será todo lo contrario. Y habrá una gran persecución. Ahora bien, ¿qué precio tiene la sangre de Cristo? Simboliza la pureza de Dios, el valor incalculable, eterno, de ese sacrificio vicario que Jesús hizo en la cruz, que no tiene parangón alguno con ninguna cosa que el hombre pueda hacer, nada. Y eso quedará registrado en toda la eternidad, porque las marcas de la cruz quedarán para toda la vida en Jesús. Y a veces no te has preguntado tú, es una pregunta linda, honesta, que ¿tendremos memoria de la tierra el día que estemos en la enseñanza? Yo creo que sí, porque cuando Lázaro y el rico dice, deja que tengo en la tierra, estaban, ¿verdad?, en el ADN. Y yo tengo hermanos, 5 hermanos tengo en la tierra. Déjame que vaya y les hable, porque tenía memoria, ¿no? Aunque es una parábola, pero viene a figurar. Y yo creo que en cierta manera
Dios se va a encargar de que nuestra memoria sea purificada. Y que no nos acordemos porque, pero el pecado vino por el conocimiento del mal y del bien, por lo cual habrá un cierto conocimiento que yo creo que Dios purificará, pero yo creo que sí. Pero lo cierto es que el día que estemos en la presencia de Dios, que hayamos lavado que la sangre de Cristo, todo lo que hagamos actualmente en la tierra quedará registrado para toda la eternidad. ¿Lo creen eso, hermano? Lo que yo haga y diga en esta tierra quedará registrado para toda la eternidad. ¿Para bien o para mal? Bueno, seguimos, querido hermano. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pregunto, ¿cómo que Dios destina desde antes de la fundación del mundo al cordero de Dios? Si todavía no ha habido transgresión de pecado. Eso es un tema, ¿verdad? Para hablar acerca del tema de la predestinación, ¿no? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiero que vayan conmigo a Efesios, capítulo 1, y versículos 4 y 5. Este es uno, no quiero explayarme en esto, pero tenemos que saber, por eso son aspectos de la vida espiritual de un cristiano. A mí Dios no me salvó de una manera, el Señor se deslizó. Ahí el diablo le metió un gol cuando nos engañó al hombre y dice Dios, ¿y ahora qué hago? A ver cómo puedo hacer yo para... El nivel de poder y el nivel de soberanía que tiene Dios sobre todas las cosas es de tal magnitud que nosotros, hermanos, no hay una hálito de respiración que tengamos en el día que Él no sepa y no controle incluso eso. Que cada cabello que se nos cae de la cara, Él lo cuenta, Él lo sabe, Él lo conoce. Somos por Él, somos para Él y somos por medio de Él. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hay gente que cree que uno puede ser santo por otro camino que no sea la obra de Cristo, de habernos escogido para salvación. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la voluntad del hombre. ¿No? No dice eso. Según el puro afecto de su voluntad. Ni más ni menos. Por lo tanto, el apóstol Pedro, después de decirnos, hermano, Julio, condúcete con temor reverente delante de Dios, más te vale, porque te va la vida en ello. Porque la que vas a pasar delante de su presencia y tú no tienes ni idea. Segundo, que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, no volvamos otra vez a los rudimentos, no volvamos otra vez a la vida pasada. Y que recibimos de nuestros padres. ¿Qué dice Romanos 5, 12 y 5, 19 con respecto a nuestra herencia? Para que vean ustedes, hermanos, que si Dios no nos cambia de naturaleza, por más que el hombre intente acercarse a Dios, es imposible que el hombre pueda acercarse a Dios, a menos que Dios cambie nuestra naturaleza. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso somos pecadores, y porque somos pecadores, pecamos. Entonces, tu naturaleza, nuestra naturaleza, de tal manera que Dios dice, a este le tengo que cambiar de naturaleza para que me obedezca, si no imposible. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, y cuánto se habla de que gracias a nuestra obediencia hemos llegado a conocer a Dios. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién yo soy justo delante de Dios? Por la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que Él no tuvo delante de Dios, fue completamente obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Esa obediencia es solo la que Dios ve para que yo pueda ser justificado en el cielo. No veo otra. Y cuando yo obedezco a Dios en una obediencia genuina, el Señor no me dice, ah, qué bien, Julio, acá. Irónicamente lo digo. Y Dios dice, obvio. El Señor dice, obvio que vas a obedecer. Porque yo vivo, dice Jesús, vosotros viviréis. Si Jesús obedeció, tú vas a obedecer también. Obvio. Pero Dios se agrada de nuestra obediencia, ¿ven? Pero como hijos, como niños recién nacidos, estamos ahí. Pero yo me acuerdo de una historia que se me quedó grabado, y esto lo tenemos todos de una manera. Y él dice que un hombre salió al campo con un niño, y al niño se le perdió en el campo, y llegó la noche y no encontró al niño. Pasado la noche, al amanecer, antes de salir del sol, el padre se pone a buscar a su hijo en el campo. Y de repente, después de tanto buscar, lo encuentra acurrucado debajo de un árbol dormido. Y el padre alegre coge al niño en su brazo, y el niño cuando abre los ojos dice, papá, te encontré. Y a veces pensamos que nosotros encontramos a Dios. Y fue Jesús el que dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que eso es algo que por eso debemos glorificar a Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestó en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Se acuerdan cuando miren Pablo? Si yo hubiese estado en lugar de Pablo, la misión que llegó a tener Pablo yo no lo hubiese logrado ni una centésima parte. Porque la manera de pensar que Pablo tenía era justamente porque él menguaba constantemente. Y era Cristo quien reinaba en él. Cuando Pablo dice, yo no he ido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y a veces, nosotros, ¿cuántas veces? ¿Verdad? Cuando Pablo dice, me tuve que proponer ir a vosotros, no sabiendo otra cosa que no sea Cristo crucificado. Yo ir a los gentiles a predicar sencillamente a Cristo crucificado. Me tuve que predisponer a no hablar, porque me imagino que el apóstol Pablo sería un manantial de información que cualquiera de nosotros le hubiésemos dado un tratado teológico, ¿verdad? A todos. Sin embargo, Pablo no. Se tuvo que proponer no hablar otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. Por lo tanto, y mediante el cual creéis en Dios, dice, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, mi fe y mi esperanza, para que sean en Dios y sea una fe y esperanza victoriosa, ¿qué ingredientes tiene que haber? Que Cristo haya sido glorificado a la diestra del Padre. Porque si Cristo hubiese muerto en la cruz, pero algo hubiese pasado, que no hubiese sido ascendido a los cielos, en la diestra del Padre, en la gloria que antes tenía para interceder por nosotros, yo creo, hermanos, que Él, desde esa posición, Él fue cuando derramó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no fue derramado, por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no vendrá. Si Cristo no hubiese sido glorificado, aun no hubiera sido resucitado, no hubiera sido glorificado, hoy no tendríamos el Espíritu Santo. Porque ¿quién hubiese intercedido delante del Padre a favor nuestro? Nadie. Y yo siempre digo esto, nosotros esto lo sabemos teológicamente, pero ustedes se dan cuenta de lo que es la pureza y la grandeza de Dios a habitar dentro de mi vida. Yo siempre pongo esa comparación. ¿Quién sería el guapo de que te digan ahora? Por ejemplo, Vanessa, yo sé dónde vives y vives muy bien, el Señor te ha ahorrado, pero ahora ya no vas a vivir ahí. Ahora te voy a mandar a una casa de un criminal, una persona que vive en la suciedad y que no solamente vas a estar, sino vas a vivir, vas a morar, porque la morada significa habitación permanente. ¿Quién quisiera eso? Sin embargo, Dios lo hizo. Y el Espíritu lo hizo, ¿por qué? Porque Jesús dijo, no hará nada por su propia cuenta. Tomará de lo mío y lo hará saber. Y mientras Jesús le está diciendo,
parafraseándolo, ¿sí? Papá, mira Julio, él que es un desastre, pero ha creído en mí. Yo estoy en él, yo lo he rescatado porque tú me lo diste. ¿Te acuerdas que tú me lo diste y yo lo guardé? Ahora te pido, guárdalo. No que lo quites del mundo, sino que lo guardas del mal, te pido, Señor. Vale. Y el Padre dice al Espíritu Santo, vea la vida de Julio. Allá va el Espíritu Santo, la vida de Julio. A pesar de, y solo por razón de Cristo. Por eso dice que la esperanza, mi fe y esperanza sea en Dios. Y mediante cuál creéis en Dios. Amén. Versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, vuelta otra vez para, y esto es muy interesante lo que viene, hermano, para el amor fraternal no fingido. ¿Existe un amor fingido? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el amor fingido? ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin ver? Me alejo de verte. ¿No? O lo que es lo políticamente correcto, que la gente confunde la ética con moralidad. Lo moral es lo que hay dentro, hermano. Y si yo le amo de corazón, porque es mi hermano. Y eso es una decisión que yo tomo. A pesar, es mi hermano. Y si me ofende, yo también lo ofendo. ¿Dónde está el problema? Si nos ofendemos siempre estamos constantemente, porque no somos clones. Y cuando Dios instituyó el perdón es porque sabía que nos íbamos a ofender. Y porque sabía que iba a haber cosas. Pero el amor cubre multitud de faltas. Amar no de palabras, sino en hechos y en verdad. Pero aquí viene algo interesante. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. ¿Sí? La palabra de Dios es el único elemento de poder para purificar nuestras almas. Dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, evidentemente no mediante mi espíritu, sino mediante el Espíritu yo obedezco a la verdad, para que nuestro amor sea fraternal y no fingido. Vayan conmigo a 2 de Juan, porque esto es un... Miren, la palabra de Dios está llena de pasajes que ilustra el hecho, y es tan importante, hermanos, que el amor y la verdad no están jamás disociadas, están unidas. John MacArthur también dice que el amor, dentro de una iglesia, el amor divorciado de la verdad no es más que sentimentalismo sensiblero. Pero a la primera que a lo mejor no nos gustó algo, o que hemos sido afectados en algo, lo dejamos de amar. Pero el amor de... Miren lo que dice 2 de Juan capítulo 1. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Seguir, dice Pablo en Efesios 4, siguiendo la verdad en amor. Segunda de Tesalonicenses 2:10, porque Dios les entregó poderes engañosos para que crean la mentira por no haber obedecido el amor que procede de la verdad. Por lo tanto, hermano, es fundamental que como iglesia, a lo largo de los años, podamos depurar nuestras doctrinas, nuestra enseñanza en Dios, para que nuestra visión de Dios no esté estorbada o no haya algún tipo de vendaje que impida glorificar a Dios y servirle de corazón a un Dios que conozco. Y segundo, amar a los hermanos como Cristo me ama a mí.
Y que si yo digo que amo a Dios, a quien no veo, ¿cómo no voy a amar al que veo, a aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios? Me estoy engañando a mí mismo. Por lo tanto, no hay cosa más satisfactoria, y yo lo he vivido y lo vivo. Para mí personalmente, miren querido hermano, no hay cosa más satisfactoria que por primera vez ver a un hermano y vas descubriendo que abraza la sana doctrina. Y uno puede decir, vaya, qué presunción, porque todos dicen abrazar la sana doctrina. Yo te voy a decir una cosa, hermano, el único elemento que muestra o demuestra que la sana doctrina está más cerca uno de otro, ¿sabes cuál es? La actitud que tenemos frente a la palabra de Dios en estudiarla a fondo y exponerla de manera expositiva. Porque la exposición de la palabra es un rastreo punto por punto, las comas, la etimología, las palabras, qué quiso decir, quién lo dijo, por qué lo dijo, por qué. No, Dios me dijo a mí, yo interpreto que Dios dice, que Dios hace, sino que Dios a través de su palabra, a través de un pasar tiempo estudiando la palabra y exponiéndola expositivamente, yo estoy demostrando mi amor a la verdad. Fíjate, porque si no, no me diga, hermano, que cuántos maridos hay, ¿verdad?, que maltratan a su mujer, incluso hasta verbalmente, y dicen, no, yo a mi mujer la amo, y la maltratan verbalmente, no la amas. El amor se muestra, el amor se demuestra, el amor se ve. Y el amor a Dios se ve, ¿sabes dónde, hermano? Un amor por la verdad, un deseo de saber de que lo que yo hago, pienso y me muevo está en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando en este lugar, querido hermano, y lo sé porque yo a Ariel lo conozco y él me conoce a mí, nosotros con todo el temor de Dios predicamos, y no vamos más allá por temor porque no lo sabemos todo. Pero cuando lo que predicamos entendemos tener la convicción de que es de Dios, querido hermano, es porque realmente, no solamente nosotros, sino cuando uno levanta la mirada y ve el panorama de un montón de hermanos, no solo contemporáneos, sino la historia, que incluso dieron sus vidas por esas verdades que Dios les dio, que las defendieron y que las proclamaron. Nosotros somos un eslabón más pequeñito de una gran cadena de aquellos que proclamaban la verdad de Dios. Y si uno duda, no importa, porque para eso estamos, para estudiar y para debatir, para conciliar criterios. Y no importa, hermano, si tú tienes, mire, no importa si uno tiene una doctrina distinta a la que la iglesia enseña, eso no es ningún problema. El problema es la actitud. El problema es cuando yo considero que esa doctrina la abrazo para mí, no quiero ir más allá, no quiero aprender más, me cierro en esto, y eso lo que va a replicar en mí, ¿qué es? ¿Un amor genuino a los hermanos y a la iglesia? No. Porque muchas veces el exceso de un deseo de una verdad que uno abraza, ya sea por tradición o por lo que sea, realmente exaspera la comunión de los hermanos. Porque mi relación con mis hermanos, mi cuerpo doctrinal está por encima de lo que yo debo pensar de mi hermano. Y ahí el diablo ganará partido. Por lo tanto, hermano, y a mí me encanta porque doy gracias a Dios, porque desde que empezamos en la iglesia, los hermanos, hay de todo. Y vamos hablando, ustedes se han dado cuenta que hablamos de todo y tocamos todo. Y si hace falta pasar tiempo, pasaremos tiempo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacían los primeros cristianos es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, esa base es esencial para nuestro desarrollo espiritual. Y si uno tiene dudas, pastor, hay una cosa que dijo que no estoy mucho de acuerdo porque no lo veo así. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 elementos. ¿Se acuerdan cuáles son los 2 elementos que Pablo le dice a Timoteo? Indispensables para el desarrollo de la vida espiritual de una iglesia: doctrina y paciencia. Porque hay muchas doctrinas que vienen solo con la paciencia. Con la paciencia. Y llega un momento que uno ya, porque para tener la mente de Cristo, tenemos que conocer a Dios y al Dios de las Escrituras. ¿Amén? Así que, hermano, dado que la obra de Dios en nuestras vidas es incomparable
y que Dios nos demanda vivir una vida de santidad. Porque se acuerdan que sin santidad nadie verá a Dios. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, como dice Pablo. En Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante, hermano, que cada predicación, cada enseñanza que se dé de más, es la espada del Espíritu que está penetrando en nuestro corazón para corregir, para instruir en justicia, para que seamos perfectos, es decir, maduros, enteros, preparados para toda buena obra, que es para lo que hemos sido llamados de parte de Dios, a desplegar en esta tierra las virtudes de Dios, las proezas de Dios. Y solo se puede hacer cuando conocemos el corazón, el latido del corazón de Dios. ¿Amén? Y nos podemos realmente gozar y tener paz en su presencia. Así que, hermano, habéis visto que estos son 5 o 6 versículos que hemos hablado de todo. Hemos hablado de lo que es el temor de Dios, el temor reverente, y mucho más de lo que yo sé que hay temor en vuestras vidas y en la mía. Yo sé. Pero aquí el Señor dice, no es suficiente. Porque yo los veo todo en cada momento. Todo en cada. Entonces, ese temor reverente a Dios. De que es importante saber de que nuestra naturaleza ha sido cambiada por el poder de Dios. Para que despleguemos realmente, porque cuando Jesús dijo, yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, es porque hay un cambio de naturaleza. Y Dios no nos manda a producir frutos, sino a llevar frutos, ¿sí? A llevar, ¿cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. El precio de la sangre de Cristo, hermano, es la sangre preciosa, y es la que nos emblanquece, es la que nos viste de vestidura blanca, y es lo que va a hacer el día de mañana que el ángel de la muerte no pase como, ¿se acuerdan cuando tenían que en los dinteles de las casas pintarlo con la sangre? Que pase el ángel de la muerte y que nosotros no tengamos que ser de los que nos vayamos humillados de la presencia de Dios, porque Dios nos diga, ¿quién eres tú? Giro de aquí, vete de aquí, hacedor de maldad, que nunca te conoce. No, pero Señor, es que en tu nombre, sino que seamos conscientes y tengamos la convicción, la fe y la esperanza, como sigue diciendo el texto, de que estamos realmente en Cristo y de que estamos llevando fruto para Él. Y por último, hermano, nunca se olviden de que el amor y la verdad van estrechamente ligados. Yo, por alguien que abraza la verdad del Evangelio, soy capaz de dar mi vida. Fíjense lo que yo digo. Por alguien que ama la verdad de Dios y que yo sé que vive en la verdad de Dios, yo soy capaz de dar mi vida por Él. Porque entiendo el valor que tiene en un mundo donde Satanás está haciendo cada vez más estrago y está ganando terreno, porque entre otras cosas Dios lo está permitiendo. Porque ya se acerca el tiempo del fin y se acerca el tiempo de la criba, para saber de qué materia estamos hechos. Amén, querido hermano. Vamos a orar para concluir. Señor mi Dios, queremos cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada día de la semana, todos los días de nuestra vida, Señor, no hay otro anhelo en nuestro corazón, Señor, que glorificar tu nombre en esta tierra en la cual tú nos dices que somos peregrinos, Señor. Que en cualquier momento ya no estaremos aquí, Dios. Y que todas nuestras metas y todos nuestros sueños, Señor, se habrán quedado aquí si no han sido tuyas, Dios mío. Yo te ruego, Padre, te ruego por tu gracia, Señor. Mi Dios, que realmente quites toda vanidad de nuestras vidas. Quite lo que no vale, Señor, lo que no sirve. Por favor, Señor, hazlo. Te ruego, Dios mío, Señor, que tu obra siempre continúe en nuestras vidas, Señor. Y perdónanos cuando no comprendemos tu obrar en nosotros, Señor. Mi Dios, no hay anhelo más grande que te glorifique, Dios. Y que la gente, cuando nos vea, glorifique en tu nombre, mi Dios, por nuestra correcta y buena manera de vivir una vida santa delante de ti, Dios. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que esta semana sea una semana de retos, Señor. De podernos acercar un poquito más a ti, Señor, porque cuando nos acercamos a ti no salimos diferentes, Dios mío.
Por eso necesitamos de ti, mi Dios. Gracias por esa cruz, esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Y gracias porque a ti no te pilló de sorpresa, ni siquiera la obra del diablo en engañarnos en el Edén, mi Dios. Porque tú ya tenías preparado un salvoconducto. Y es nada menos que tu Hijo precioso Jesucristo. Por eso te damos gracias y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno,